La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy les vengo a platicar qué es lo que está sucediendo con el apagado de redes 2G y 3G. Es un tema que a muchos de nuestros clientes, de nuestros integradores, les ha ido preocupando. Entonces voy a platicarles un poquito la historia de cómo han evolucionado las tecnologías, qué significa, qué medidas podemos tomar y qué es lo que representa para nosotros. Entonces, esto es con un fin informativo, con un fin de no caer en pánico, de despejar dudas respecto a un tema que pues desde principios de año ha estado generando un poquito de ruido. Entonces, pues vamos a comenzar. Ok, como bien sabemos nosotros, si tenemos una solución de rastreo, pues requerimos un GPS, un SIM de datos, ya sea que comunique en cualquier banda, sea 4G, 3G o 2G, y el uso de una plataforma. Entonces, este es el sistema actual que nosotros conocemos de monitoreo de dispositivos GPS. Entonces, mucho antes de eso, nosotros habíamos comenzado con un sistema que inclusive a mí no me había tocado conocer, que es el ABL, que lo conocemos como Automatic Vehicle Location, y es como nace este negocio, esta industria, este mercado que tiene el fin de conocer la ubicación de un activo. Entonces, esto se genera mediante el GPS y mediante conectividad con 1G, que es la primera generación de la conectividad de redes celulares existentes. En aquellos entonces no existía el término plataforma, entonces era solamente utilizado por servidores de alguna empresa, y ese servicio era ofrecido para pues casos de recuperación vehicular, como todavía sigue siendo hoy en la actualidad, pero todavía no es, y estaba más vinculado exclusivamente a la parte de empresas aseguradoras. Entonces, pues llega un periodo de evolución, ¿verdad? Porque las tecnologías son adaptativas y son evolutivas. Entonces llega un periodo en el que inicia la fase 2 que conocemos, que viene siendo el rastreo GPS. Entonces, cuando ya llega la tecnología del 2G, empiezan a aparecer GPS como los que conocemos actualmente, inclusive hay unidades vehiculares que todavía son rastreados mediante 2G. Entonces, en esta etapa es cuando comienzan a aparecer las plataformas en nube, que es como las conocemos actualmente, como con GPS, que es la plataforma que nosotros les brindamos en su servicio de rastreo. Entonces llega un punto en el que se empieza a incursionar, se empieza a evolucionar y se comienza a recibir información por la ayuda de las tarjetas SIM, alertas sencillas que todavía manejamos, aún inclusive dentro de las soluciones más avanzadas, como lo es el uso de un botón de pánico, la desconexión de batería y otras funciones, ¿verdad? Alertas de velocidad, etcétera. Con esta evolución llega la etapa en la que estamos actualmente. Llega la etapa en la que conocemos como gestión de flota. Entonces, aquí lo podemos definir como el comienzo de un futuro y la mayoría de los negocios de rastreo de GPS se transita en estos años. Porque después de la llegada del 3G y ahora la llegada del 4G, junto con todo lo que evoluciona la información que nos puede dar un dispositivo GPS, aparece el uso de sensores. Antes tu única preocupación era saber dónde, tu mayor preocupación era saber dónde podíamos localizar un dispositivo GPS. Entonces, ahora en día, nosotros sabemos que pues podemos, esta es la más básica, meramente localización y podemos ofrecer muchísima más información. Entonces, tenemos la parte de que en muchos proyectos de rastreo la ubicación pues pasó a ser una necesidad secundaria, ¿verdad? Empezamos a tener ciertas necesidades logísticas como seguimientos de rutas que nos los puede proveer plataformas, cadenas de suministro,
control de pasajeros, niveles de temperatura, etcétera. Entonces, todo eso es la fase actual en la que nos encontramos desarrollando y trabajando dentro del área del manejo de las tecnologías. Entonces, aquí en esta etapa se empieza a producir una serie de cambios continuos. En esta es mediante la gestión de flotas que tenemos un retorno para nuestro cliente final y es una de las principales claves de los servicios que junto a la fidelidad de los clientes y la mejora de la calidad del servicio. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es continuarnos actualizando y brindándoles esa información para que ustedes se actualicen junto con nosotros, estén enterados al tanto y puedan así llevar a cabo. Anteriormente las plataformas eran solamente servidores web, ya tenemos la modalidad en la que podemos hacer uso de aplicaciones para dispositivos celulares, como lo estoy indicando aquí con dos capturas de las aplicaciones que manejamos. Entonces, no hay que atemorizarnos en encontrarnos en la transición de esta tercera fase al comienzo de esta cuarta fase. Esta cuarta fase aún se encuentra en vías de desarrollo. Y entonces, aquí es donde tenemos mayores oportunidades de incursionar en la industria del rastreo, que hay gente que todavía se encuentra en la etapa 2, en lo que les hablaba que era meramente localización, y gente que sigue trabajando con dispositivos 2G. Entonces, si nosotros nos fijamos con el poquito de la historia que vemos de la modernización de los dispositivos GPS, la información que nos puede ofrecer, vemos que junto con ello viene un impacto generado y una transformación de redes. Entonces, tenemos que empezar a hablar de este tema y es un concepto que lo conocemos como la transformación digital de los negocios. Entonces, la aplicación de todo esto es la finalidad de continuar mejorando. Entonces, al haber procesos de mejora, hay procesos en los que ciertas tecnologías se convierten en obsoletas y pues tenemos que prepararnos a ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con este apagado de las redes? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué me va a afectar? ¿A quién va a afectar? Entonces, hay mucha incertidumbre que está generada por esta desconexión del 2G y 3G. Y viene causando serie de conflictos, serie de ruidos, desde que se empezó a anunciar el apagado de redes por parte de compañías telefónicas hasta que se empezaron a migrar dispositivos a nuevas versiones con tecnologías. Por ejemplo, un ejemplo es la marca Ruptela que nosotros manejamos. Anteriormente la veíamos la línea Eco 4, que era una línea muy consumida por nuestros clientes. Se dejan producir los equipos en 3G y los empiezan a producir en su nueva línea, la 35, que es una línea de equipos en 4G Cat M1. Y entonces hay clientes a los que eso les asustó un poco o inclusive yo recibía llamadas bastante continuas en las que decían que ellos tenían el sentimiento o la sensación de que en cualquier momento iba a haber un apagón de redes masivo. Entonces, este, hay casos en los que me han dicho, es que yo siento que un día vamos a despertar y ya no va a haber 2G y 3G. No sucede, entonces no es como se genera. Definitivamente en un punto ya no van a existir esas redes o hay lugares en las que ya no existen, que es lo que vamos a profundizar y yo me voy a tomar el tiempo de platicar y resolver sus dudas al respecto. Entonces, ¿qué es lo que genera un apagón de redes telefónicas como el 2G y el 3G? Bueno, esto es ocasionado porque la industria telefónica empieza a dar señales de maduración, que es como le comentaba. Entonces, es como les comentaba. Entonces, comienzan los planes de desconexión de redes más antiguas. Yo les aseguro que ya hay lugares en el que el 1G, que era la primera generación, es inexistente en su totalidad. Entonces, aquí con los apagones, tenemos que considerar que un apagón, como les repito, no quiere decir que un día vamos a despertar todos y van a dejar de existir las redes. No, es paulatino. Tenemos que considerar la logística de la zona, el acceso al área, la disponibilidad de conectividad, las tecnologías que se manejan en un área. No es el mismo el alcance tecnológico en áreas más desarrolladas, urbanizadas, que en localidades un poco más retiradas, en donde tienen poco acceso a las telecomunicaciones. Entonces, no es un cambio abrupto, porque de generarlo como se lo plantean muchos de ustedes,
pues afectaría no a miles, sino a millones de usuarios, y no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, yo aquí, por ejemplo, les comparto un mapa de conectividad. Aquí podemos ver cómo empieza a visualizarse el 3G en México en ciertas áreas. Ya podemos visualizar que cada vez hay menos y que pertenecen a determinados puntos. Entonces, para poder hablar y tener referencia de las tecnologías, de las redes 2G, de las redes 3G, eh, son conocidas como redes legacy. ¿Qué es una red legacy? Bueno, una red legacy son todas aquellas que un sistema ha heredado de equipos informáticos y aplicaciones, radios, dispositivos GPS, DVRs móviles, hasta paneles de alarma incluso. Entonces, tenemos que considerar que esas redes están pues ubicadas e identificadas por las compañías móviles, y su desconexión varía de acuerdo al país, a la localización. Les digo, si ustedes visualizan, podemos ver cómo la desconexión va dependiendo aquí en el mapa del área de acuerdo a la república. Entonces, no quiere decir que un día todos estos puntos morados de conectividad van a desaparecer inmediatamente. Entonces, no es un tema que debe generar pánico, nada más tenemos que estar informados y prepararnos para lo que está por suceder. Entonces, en este sentido, el hecho de que se actualice o reemplace un sistema de una red no es algo en lo que les estoy comentando, que se da de la noche a la mañana, y su desconexión inmediata simbolizaría el dejar a millones de usuarios. Entonces, para ello se llevan estudios de logística, se llevan análisis para saber en qué puntos y cómo acontecerlo para preparar a a la localidad con esa parte de la tecnología sin que se vea meramente afectada. Entonces, aquí es donde las compañías de manera gradual se han ido sumando. AT&T fue la pionera en el apagado de redes, redes que consideraban obsoletos. Entonces, por lo complicado una situación al proceso apagado, todo el tema ha sido paulatino y no homogéneo. Por ejemplo, aquí en México, el apagón de redes estaba contemplado para llevarse a cabo desde 2017, que fue cuando empezaron Canadá y Estados Unidos a pagar sus redes 2G, pero en México recién comenzaron por el mismo tema de gestión de conectividades en 2019. Entonces, es un tema que a muchos de nosotros, a mucha gente les ocasionó un poco de ruido. Entonces, a mediados de 2019 es cuando se comienza. En 2020 ya se ve un poco más reflejado este apagón de 2G, pero la parte del 3G sigue teniendo conectividad para más tiempo. Inclusive, este es un mapa aún más actualizado de toda la conexión 3G que hay en el país. Si se fijan, pues es una región muy amplia, es una región con un espectro de comunicación muy definido, pero obviamente hay zonas en las que ha ido disminuyendo en comparación con el mapa que les mostraba principalmente. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, la situación de cada país, región y tipo de red. Entonces, es importante aclarar qué es lo que está significando el apagado del 2G y el 3G para todos los usuarios. Como les repito, AT&T es la compañía pionera en el tema. Entonces, AT&T lo que comenzó a realizar para poder llevar un apagado que no se viera en un margen tan abrupto, de una manera tan forzadas, que no se sintieran obligados los clientes a migrar, lo que realizó fue que comenzó a incentivar a los usuarios a hacer cambios de planes. Te ofrezco este equipo si cambias a determinada al SIM con la tecnología 4G. Entonces empezaron a reponer terminales para finalmente dejar morir la 2G. Una vez que ha finalizado, por ejemplo, en Canadá ya finalizó desde 2017. Entonces, una vez que ellos finalicen totalmente el apagado de 2G, se finalizaría en la red 3G, misma que está en proceso y estaría dejando de funcionar en este año para los Estados Unidos. De hecho, ya dejó de funcionar para Estados Unidos
en casi todo Estados Unidos. En Europa el caso es muy similar, la desconexión del 2G ha llegado casi a su finalidad. Hay ciertas partes de Europa que la siguen utilizando, me parece que es España y países cercanos al Mediterráneo. Este, y una vez que logran constituir totalmente el apagado de la red 2G, comienzan a trabajar en el proceso para el apagado de la red en 3G. Entonces, realmente aquí a mí no me interesa la situación de Europa, no me interesa la situación de países en los que yo no negocio. Entonces, aquí en América Latina, las situaciones son muy distintas, porque apenas en muchos países, como les comentaba, de mediados de 2019, inclusive países que recién empiezan en 2021 a llevar o a mediados, finales de 2021, empiezan a llevar el apagón de 2G. Entonces, hay países en los que ya ha finalizado totalmente y muchos otros están en proceso, como lo son Colombia, como lo es México. Entonces, la 2G está siendo, la desconexión de la 2G está siendo llevada a cabo en México de manera gradual. Entonces, la 3G sabemos que aún tiene un periodo de vida vigencia de 5 o 7 años más, ya que hay muchos usuarios que al comprar dispositivos 3G y ven un fake news de que ya mañana inmediatamente no va a haber red 3G, hablan muy preocupados sobre el tema. Entonces, los usuarios que aún conservan dispositivos 3G, que comenzaron a migrar hace 1 o 2 años al 3G, se pueden quedar con la totalidad de la tranquilidad de que pueden seguir ofreciendo esos servicios. Lo que les comento es, por ejemplo, en Colombia dejaría de funcionar la 2G para el año 2023. Puerto Rico, como es un estado mayor considerado para USA, va más adelante y ahora a finalidades de este año dejaría de funcionar la 3G para utilizar solamente 4G. No hay que sentir un pánico innecesario por el tema, no, no hay que sentirnos agraviados, no hay que sentir eh, caer en falsas noticias, no hay que creer que tengo que comprarme inmediatamente dispositivos de tecnologías que no conozco o que no sé qué va a suceder, porque es lo que ha pasado con muchos clientes que me han comentado de que no, es que yo pensaba que me voy con un proveedor de nombre X que ya vende equipos en 5G cuando realmente ni siquiera se han realizado pruebas en 5G en México para los dispositivos de IoT, entonces, o GPS, y por caer en el pánico son presas de gastos innecesarios, son presas vulnerables a los fake news, entonces hay que estar un poquito más informados con el tema y conservar la calma de saber cómo se manejan las tecnologías en México, en Colombia, entonces, que son los países en los que pues nosotros tenemos un poquito más de relación comercial. De igual manera, no está de más por si se llegan a llevar proyectos en otras partes de Latinoamérica, tener el conocimiento del estado de sus eh, funcionamientos de redes. Entonces, si bien ya hay muchísimos equipos en 4G para la gestión de flotillas y la conectividad vehicular, la mayoría aún depende del 2G y del 3G. Entonces, no, ¿por qué afecta esto? Porque pues no solamente por los factores que les mencioné anteriormente, sino que son potenciados por cobertura de estas tecnologías respecto a las más jóvenes geográficamente. Eh, si ustedes se fijan en la información de muchos dispositivos, es conectividad a 4G con backup a 2G. Entonces, esto es con la finalidad de que un equipo que está en áreas de 4G, que sabemos que son en vías de desarrollo, que son zonas más urbanizadas, pero pasa por una carretera que todavía no tiene ese tipo de recepción celular, se mantenga comunicado con 2G. Entonces, no hay que preocuparnos tanto por ello, ya que sabemos que pues son redes legacy, entonces sus vestigios van a estar ahí como un backup, como un retroceso, como una manera de continuar estableciendo comunicación sin problema alguno. Entonces, según las investigaciones que estuve llevando, comentarios de clientes, zonas de interés que viene siendo pues América Latina, viene siendo Estados Unidos, el apagado se está dando de una forma programada. Entonces, donde depende mucho
de la región, ver los dispositivos que son más utilizados en esa región para saber si se opta por apagar una red u otra o ambas. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua, en determinados puntos, esto lo baso en algunas pruebas que he realizado con dispositivos, yo ya no encuentro conectividad 2G en ciertas carreteras, pero en otros rumbos carreteros sí la sigo encontrando sin ningún problema. Mm, el 3G lo encuentro en varias áreas y el 4G lo encuentro pues en zonas muy urbanizadas, ¿verdad? Centros de ciudades, eh, etcétera. Entonces, yo aquí veo que en un centro de una ciudad, en un espacio muy poblado, donde ya hay más dispositivos en 4G, puedo apagar inmediatamente una red 2G en base a lo que realizan las compañías telefónicas. Entonces, de manera orgánica o de manera encubierta, lo que realizan es que las antenas que presentan daños en 2G, ya no las reemplazan, ya no les dan mantenimiento, ya no vuelven a poner una antena de 2G en esa área, entonces directamente desde, ok, visualizo que hay una antena que requiere mantenimiento, visualizo que hay un espacio que presenta un daño, entonces la reemplazo directamente con una red de 4G. Entonces, esto nos puede crear baches o puntos sin cobertura en tiempo real. Por ejemplo, muchas veces me ha tocado que a mí me hablan clientes y me muestran los recorridos de sus dispositivos en plataforma y me comunican, oiga, ingeniero, vea cómo se ven así las líneas trazadas como una línea punteada en el mapa, porque son brincos de espacio sin cobertura, porque, por ejemplo, su dispositivo todavía trabaja exclusivamente con 2G. Sí genera un riesgo, pero pues ya ellos están conociendo la información y el cambio que se está llevando al cabo respecto a la migración de tecnologías. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿cómo voy a responder al cambio? Primero que nada, el factor más importante para saber cómo voy a responder a un cambio de un apagado de redes, de lo que está sucediendo, yo necesito investigar cuál es el estado real del apagón de los proveedores locales de servicio celular y si está afectando al 2G, al 3G o ambas en la zona de influencia. Como les mostraba en mapas anteriores, no es la misma la cobertura en 2G, por ejemplo, en Ciudad de México, que la cobertura en 2G en un espacio en Durango, en Chihuahua, en Baja California. Entonces, yo para responder al cambio tengo que tener en cuenta que si en esa región los principales operadores tienen un volumen instalado de dispositivos a una determinada red y no están en campañas agresivas de migración, es posible que se le pueda dar un poco más de vida útil a los dispositivos. No quiere decir que me pueda resistir al cambio y que va a ser innegable, pero puedo decir, por ejemplo, hay áreas en las que el 2G yo le calculo que todavía tienen de vida este año y probablemente el siguiente, mientras en otras ya no existe para nada. Entonces, de cualquier manera, tengo que asegurar y conocer si se comenzará por una tecnología o la otra. Yo puedo acercarme y comunicarme con un proveedor de telefonía celular y preguntarle directamente en la ciudad de Monterrey y alrededores qué red va a dejar de funcionar, qué red va a seguir funcionando. Entonces, yo aquí tengo una noción real de ejemplos del impacto que va a tener en mis dispositivos y por dónde comenzar a tomar medidas preventivas. Si a mí me dicen que en el poblado en el que estoy o en la urbanización en la que estoy, en el traslado de punto a punto en una carretera, todavía va a conservar el 2G, bueno, pues me puedo tomar el tiempo de poco a poco migrar al 3G. Pero si es una zona en la que me dijeron, sabes que el 2G ya le queda un mes de vida, pues tengo que empezar a tomar medidas para invitar a mi cliente a migrar a dispositivos 3G y no pierda sus servicios o se ve afectado por las desconexiones de redes en las campañas de migración. Entonces, ¿cómo puedo seguir ofreciendo alternativas a mis clientes? Vamos a considerar la ubicación de nuestros clientes. Entonces, cuando nosotros llega un cliente y nos dice, quiero un dispositivo GPS, vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que requiere cubrir? Aquí hablamos de la parte de si requiere sensores,
si requiere medir niveles de combustible, requiere conexiones OBD, todas las soluciones que sabemos que puede ofrecer un dispositivo GPS. Después de ello vamos a preguntarle, ¿el equipo se va a encontrar en una ciudad, en una zona rural, va a viajar a Estados Unidos? Esto con la finalidad de ofrecer tecnologías adecuadas. Por ejemplo, si un cliente a mí me dice, ¿sabes qué? Yo quiero equipos para motocicletas. Bueno, tenemos la alternativa del T366G, que es un equipo en 3G de muy buena gama, de muy buena calidad. Pero si yo omito la pregunta a mi cliente de preguntarle a dónde va y le integro todo su sistema de un buen equipo, pero con una tecnología que no va a poder llevar a uso, que no va a lograr aprovechar, pues va a ser un gasto innecesario para el cliente y también va a ser una pérdida potencial de un cliente o varios clientes para nosotros. Entonces, yo le pregunto, bueno, ok, ¿quiere su dispositivo para motocicleta en este ejemplo? También las motocicletas van a estar exclusivamente aquí en México, van a estar en donde, en Ciudad de Chihuahua, en un ejemplo aquí, ¿verdad? En esta zona, o van a estar en un pueblo cerca de Chihuahua, o van a cruzar al Paso. Entonces, ¿sabes qué? Si va a cruzar al Paso, ok, yo en vez del T366G sé que le puedo ofrecer el T711L o le puedo ofrecer cualquier otro dispositivo para motocicletas que ofrecemos nosotros en 4G. Y así mi cliente tiene su solución que necesita para sus equipos, para sus vehículos, contemplando también las tecnologías. Entonces, es una pregunta que en un periodo de transición tenemos que hacer. Hay muchos clientes que cuando les preguntas qué tecnología o que desconocen del tema aún, les podemos hablar con calma, explicarles. Entonces, nosotros estamos preocupados por investigar los mapas de cobertura, los cambios de regiones, investigamos y traemos para ustedes nuevas tecnologías con la finalidad de ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes, que es lo que les comento. Yo no me puedo cerrar a trabajar exclusivamente con 2G o exclusivamente con 3G o 4G. Tengo que conocer mi área de cobertura, la región en la que voy a estar, para saber si me es conveniente manejar ese determinado tipo de tecnología. Entonces, ¿cómo podemos continuar respondiendo a este cambio? Primero que nada, sabemos que el mundo siempre está cambiando. El mundo entero, en cualquier área, sobre todo en las tecnologías, es un sistema evolutivo. Los hábitos de los consumidores son totalmente distintos. Un cliente que utilizaba un dispositivo GPS en los 90, lo único que requería era saber que el icono en un mapa pixeleado en el punto A había llegado al punto B, y actualmente sabemos que pues, se puede ofrecer todavía mucho más allá de eso. Entonces, este, nos encontramos en un mundo de cambio, las formas de promocionar productos y servicios también han cambiado. Si vemos, el marketing no es el mismo que hace 10 años, entonces si todo nuestro alrededor ha cambiado, las empresas tenemos que adaptarnos a este proceso de transformación digital. Aquí lo cierto es que no podemos sentirnos afortunados de que nos encontramos viviendo una época sin igual y que somos privilegiados de estar protagonizando y experimentando un cambio. Nosotros podemos hablar de que sabemos lo que fue, lo que representó de manera global, de manera tecnológica, de manera económica, la transición de tecnologías. Nosotros seguimos manejando y trabajando de mano de nuestros proveedores y de nuestros clientes para seguir evolucionando junto con la industria y poder proveerles todos estos cambios y estas adaptaciones, actualizarles para seguirles brindando servicios óptimos. Entonces, es como podemos responder al cambio, tener paciencia, comprender y considerar que es inevitable, que en un punto el uso del 4G y del 5G será inevitable. Por mi parte es todo. Les comparto mi extensión y mi correo si quieren hablar un poco más del tema o orientarse en la parte de coberturas. No sé si tengan alguna pregunta a este punto sobre el tema que les platiqué el día de hoy. Ok, me preguntan que si en Syscom ya ofrecemos soluciones en 4G. Sí, comenzamos a ofrecerlas desde mediados del año pasado.
Me preguntan también cómo podemos compartirle la información a nuestros clientes. Eh, es muy fácil preguntarle al cliente cuando nos solicite un servicio. Un cliente de ustedes les pregunte, quiero lo que les comentaba, el ejemplo, necesito para un GPS para un contenedor, que soluciones magnéticas manejamos. Aún las manejamos en 3G, ya vamos a empezar a introducir equipos en 4G, por lo mismo que sabemos que pues, los transportistas ingresan a Estados Unidos definitivamente, ¿verdad? Entonces, preguntarles, ¿son transportes que van a estar aquí solamente en México o son transportes que van a cruzar Estados Unidos? Con la finalidad de ajustarnos a lo que ofrece. Ya vamos a ofrecer también soluciones personales en 4G, soluciones para contenedores, de igual manera para ampliar cobertura, porque sabemos que hay muchos puntos ciegos en donde no hay nada de cobertura celular y eso es independiente al apagón o migraciones masivas, se les ofrece soluciones satelitales sin ningún problema. Ah, ¿qué pasa con los dispositivos? Bueno, sabemos que ese tipo de dispositivos son multicarrier, entonces aquí los dispositivos multicarrier, cuando hablamos de un multicarrier, nosotros hablamos de un equipo que busca la mayor amplitud de cobertura y se conecta a esa red. Un multicarrier se puede conectar, por ejemplo, el SIM 25 GPS, que es el que nosotros manejamos, a Telcel y Movistar. Entonces, si está en un punto en donde lo que más se presenta es red en 2G o en 3G, perdón, red de Movistar o Telcel, independientemente si sea 2G o 3G, se va a comunicar. Si lo que hay es más cobertura de Telcel, sea 3G o 2G, la va a tomar por la finalidad de la cobertura. Se puede acercar a un proveedor de celular de telefonía celular, gente de Telcel, algún servicio al cliente, o nosotros estamos averiguando por nuestros proveedores de SIM para poder saber qué respuesta ofrecerles. Los dispositivos 2G en México dejan de funcionar, les comento, el cambio es paulatino. Hay muchas áreas, hay muchas partes en las que ya no manejan el 2G. El 2G hay muchos puntos en los que ya está muerto, pero les comento, por ejemplo, yo traigo un GPS en mi vehículo, entonces lo tengo con una notificación que me informe a qué tecnología está conectada. Hace poco yo, en mi experiencia personal, un fin de semana me fui al municipio de Ojinaga, un municipio cercano a la ciudad de Chihuahua, y ya no me comunicaba en 2G. El punto de tecnología 2G me comunicaba a 3G o saltaba al 4G. 15 días después voy a otra parte de aquí mismo del estado a visitar a mi familia y en esas partes sí me comunicaba 2G. Entonces, es lo que te comunico, las teléfonos. Eso ya es un tema que las telefonías trabajan, este, en el que ellos deciden, ok, aquí ya se me dañaron las antenas 2G, no les doy mantenimiento, las retiro y empiezo a implementar el 4G para forzar una migración. Entonces, el 2G probablemente deje de funcionar este año. En algunas partes todavía a mediados del siguiente año podríamos encontrar 2G, pero todo eso está en base a la planeación de migración que tengan las compañías telefónicas. Referente a los equipos que son 4G, estos ya no harán nada de conexión con redes en 3 y 2. Hay sistemas, como te comento, las redes 2G y también la 3G son redes que conocemos como redes legacy. Entonces, esas redes legacy a nosotros tienen como, se les puede llamar lo que es el backup en dispositivos. Entonces, hay muchos GPS que su principal funcionamiento es el 4G. Entonces, yo tengo ese GPS en 4G y tiene su backup a 2G por zonas en las que no haya cobertura. Hay otros equipos que tienen el backup a 3G y a 2G. Ya hay otros dispositivos que se pueden conectar con total libertad a cualquiera de las tres redes, dependiendo de cuál tiene mayor cobertura en el área. Entonces, no,
no hay que sentirse intimidados ante el cambio de las tecnologías. Ok, por mi parte es todo. Mi nombre es Silvia Rodríguez. Aquí les comparto mi correo y mi extensión nuevamente. Quedo a la orden y espero que pues les haya sido de sutil información la siguiente plática y les agradezco por su presencia.